Hermanos queridos, Dios les bendiga a todos. Espero que tengan un feliz sábado. Nuevamente nos tenemos que ver las caras a través de este medio. Sé que no es tal vez el que más nos gusta porque somos seres relacionales, nos gusta estar juntitos, pero bueno, sabemos las circunstancias, sabemos las noticias y es por nuestro bien, es por nuestro cuidado, así que espero que podamos disfrutar desde el calor de nuestro hogar junto con nuestra familia, que nuestra casa se pueda convertir en la iglesia, que eso es lo más importante, porque pues la iglesia no es las paredes que nosotros tenemos acá, sino somos cada uno, ¿verdad? Así que eso es lo importante, que en cada hogar se convierta en una iglesia, se convierta en un templo, se convierta en el lugar donde el Espíritu Santo pueda morar. Así que bienvenidos nuevamente a este servicio de Escuela Sabática. Vamos a tener nuestro repaso. Espero que todos durante esta cuarentena hayamos tenido mucho tiempo para poder conversar con nuestro Dios, para poder meditar en la palabra de Dios y en las cosas que nos convienen. Como Cristo dijo, en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Saben que durante esta semana, y quiero tomar un momento antes de entrar al repaso, podía ver que el incremento del teléfono se aumentó, el incremento del internet se aumentó, muchas páginas están teniendo mucho éxito en este momento de cuarentena, puesto que hay muchas personas que en este momento están sin hacer nada en su casa, ¿verdad? Entonces, pues lo más fácil es agarrar el teléfono, colocar una película, colocar un video para distraer la mente. Pero hermanos, yo quiero advertir, tal vez, quiero mencionar el peligro que corremos también en esa cuarentena de darle rienda suelta al entretenimiento, ¿no? A cosas ociosas, cosas que no tienen provecho para nuestra vida, porque Satanás es experto, ¿no? En entrampar a la gente. Y como Satanás hoy está tan bien atado de alguna forma porque no puede desarrollar su poder, los bares están cerrados, la gente está toda guardada en su casa, no puede hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Entonces creo que la herramienta que está utilizando ahora es justamente el teléfono, las redes sociales, que perdamos nuestro tiempo. Creo que lo que está haciendo Satanás en este momento es meter información en la mente de las personas para que queden abstraídas con tanta información y no tengan tiempo para pensar en las cosas divinas. No caigas en este error, hermano. No permitas que Satanás se meta dentro de tu casa a través de ese medio. Sácale tiempo a las cosas divinas. Anoche justamente hablaba con otros hermanos y mencionábamos Mateo 24, cuando el Señor allá en el versículo 42 nos menciona que es tiempo de velar y orar. Es, en vez de pasar 2-3 horas o a veces más tiempo viendo una película o haciendo cosas que no tienen provecho, es tiempo de orar, de buscar a Dios y decirle: Señor, ¿está asegurada mi salvación o no? No demos por hecho de que tenemos la salvación ya asegurada, porque puede ser que no sea así. Más bien busquemos a Dios en oración y pidámosle que Él nos dé la oportunidad de la salvación, porque corremos un grave peligro. Permite, hermano, que durante esa cuarentena, después de salir de la cuarentena, tú seas un mejor cristiano, que tú seas una mejor persona, y no que al contrario salgamos más débiles espiritualmente de lo que entramos en cuarentena, sino que al salir de esa cuarentena nosotros podamos ser cristianos más sólidos, más fuertes, porque tuvimos tiempo para estar con nuestra familia, tuvimos tiempo para estudiar, para meditar, velar y orar. Así que, hermanos, no caigamos en esta trampa. Utilicemos los medios así como lo estamos utilizando ahora, ¿no? Para instruir nuestra mente, para poder dar un mensaje a las personas, para poder compartir algo que sea de provecho, pero no para perder nuestro tiempo con cosas que sean de ocio y de entretenimiento solamente. Así que bueno, dicho eso, ahora sí vamos a hacer una oración
y a pedirle a Dios que nos dirija en el estudio del repaso de la lección de esta semana. Bueno, vamos a orar entonces. Nuestro poderoso y amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Dios mío, por este lindo sábado que nos regalas. Es sábados diferentes, son sábados que no estábamos acostumbrados a tener. Y como quisiéramos poder volver a reunirnos todos juntos, poder estar juntos en la iglesia, poder tener nuestras clases de escuela sabática, poder tener la sociedad de jóvenes, el sermón, poder tener un rico almuerzo con los hermanos. Pero no es así ahora, Señor. Y todo esto tiene que enseñarnos una lección. Tiene que enseñarnos la lección de que la iglesia somos cada uno de nosotros y que tenemos que vivir conforme a tu voluntad en este momento. Y que tú estás preparando tu iglesia para que cuando tú vuelvas, para cuando ya empiecen las señales verdaderamente a cumplirse, cuando empiecen todas la última parte del fin del mundo a cumplirse, entonces nosotros podamos estar preparados y podamos estar listos. Permite que una vez que salgamos de la cuarentena podamos ser cristianos sólidos en lo que hemos creído. Y ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra, vamos a abrir el folleto de la lección. Hemos estudiado durante esta semana acerca de tu palabra, acerca de la Biblia, acerca de cómo fue inspirada, cómo fue revelada, cómo hay paralelismos entre la palabra de Dios y la persona de Cristo. Y queremos que todos estos mensajes queden grabados en nuestra mente. Queremos abordar a la Biblia desde un mensaje positivo para nuestra vida, y queremos que la Biblia sea nuestro mapa, que sea nuestro instructor aquí en la tierra, y que nos enseñe cómo fue tu carácter, cómo es tu carácter, y poder desarrollarlo finalmente también en nosotros. Quédate con nosotros en este momento y bendice tu palabra, lo rogamos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, así como mencionaba en la oración, pues en esta ocasión vamos a estudiar estamos estudiando en la lección acerca de la Biblia, ¿no? Cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Y es que esto es de suma importancia, porque tú puedes abordar a la Biblia, tú puedes agarrar la Biblia y hacerle decir cosas que tal vez ella nunca quiso decir o que Dios nunca ha querido enseñar. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y como mencionamos en la escuela sabática anterior, la Biblia no se la estudia como estudiar un libro de matemáticas o estudiar un libro de biología. Tiene un método específico de cómo estudiar a la Biblia. Y la Biblia, el método correcto para poder estudiar la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. No con nuestras propias cosmovisión o con nuestra propia intelectualidad. No, la Biblia se interpreta a sí misma. Y por eso nosotros tenemos que conocer a la Biblia, ¿verdad? Y justamente de eso se trata el estudio de la lección de esta semana. El título de la lección de esta semana era El origen y la naturaleza de la Biblia, ¿verdad? Y ahí en la lección del domingo me gustó mucho porque vamos a empezar a hablar acerca de la revelación. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad de teología, estudiábamos qué era la revelación, ¿no? Y la revelación es el acto divino, porque no es que nosotros lo propusimos o que la Biblia cayó de magia hasta nuestras manos. No es así, sino que la revelación es el acto divino, es el propósito divino de revelar al ser humano la voluntad de Dios. Es revelar parte del carácter de Dios al ser humano, ¿sí? Eso es entonces revelación divina. ¿Y por qué será que Dios quiere revelar su voluntad? Dios siempre, hermanos, quiso tener comunión con los seres humanos. Dios siempre quiso tener relación, y en eso consiste el ser humano junto con Dios, ¿no? En relación. Dios, cuando creó al ser humano, cuando creó a Adán y Eva, ellos permanecían juntos. Es más, el sábado fue dado para que Dios y el hombre pudieran tener un momento de relación, ¿verdad? Pero el pecado cambió todo eso.
El pecado fue un intruso entre la comunicación del ser humano y Dios. Y se creó una muralla, se creó un valle de separación entre Dios y el hombre, y esa comunicación se vio afectada. Esa comunicación entonces se vio de alguna forma afectada, porque el pecado es lo que hace, nos separa de nuestro Creador. Y entonces la comunicación pues se vio de alguna forma también afectada. Ya no era lo mismo, ya no era el trato cara a cara con Dios, sino que ahora el trato fue diferente. Dios empezó a revelarse a través de visiones, a través de sueños, a los profetas, porque ya no lo podía hacer cara a cara, porque quien está en la presencia de Dios, por ser pecaminosos, por nuestra tendencia al pecado, por nuestro gusto al pecado, caeríamos muertos ante la santidad de nuestro Dios. Y por eso el Señor eligió este método, la revelación de su voluntad. Y Dios lo hizo a través de la historia, a través de varios métodos, como las visiones, los sueños, en ocasiones un ángel, ¿verdad? Tomar la similitud de un hombre para revelar su voluntad. Muchas formas el Señor reveló su voluntad. En ocasiones no, en ocasiones simplemente el profeta o aquel que Dios quería revelar su voluntad investigaba, hacía una investigación. El caso de Lucas, por ejemplo, ¿no? Hacían una investigación exhaustiva y de esta forma Dios estaba revelando su voluntad. Pero Dios nunca dejó de comunicar. Dios siempre reveló. Dios siempre quiso estar en comunión con el hombre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener una imagen viva, para que nosotros pudiéramos tener una cosmovisión de quién es Dios, para que nosotros pudiéramos tener una guía en esa tierra de qué es el plan divino para nuestra vida. Y entonces eso es la revelación divina. Y por eso es que es tan importante la palabra de Dios, porque es que es a través de la Biblia cómo nosotros llegamos a conocer quién es la persona de Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Y por eso es que la Biblia se interpreta a sí misma, porque esto fue lo que Dios nos dejó, este fue el mapa que Dios nos dejó, y yo no puedo tomar la Biblia desde mi propia perspectiva, sino que la Biblia es la que me va a hablar a mí, ¿verdad? Entonces esto es la revelación, es la oportunidad que Dios tuvo de comunicarse con los profetas, y finalmente que la revelación llegara hacia nosotros también. Cuando hablamos de revelación directa, es cuando Dios habla directamente con un hombre, con un profeta, ¿sí? Supongamos Moisés. Dios le reveló su voluntad a Moisés. Pero luego Moisés, que ya tenía el mensaje, se lo comunica al pueblo. Eso es una revelación indirecta. Y también está la inspiración, ¿verdad? Ahora en la lección del lunes hablábamos del proceso de inspiración. Cómo los profetas ahora, con lo que tenían revelado, con toda la información que Dios les había dado, ahora ellos tomaban esa revelación y empezaban a escribir. Empezaban a escribir, a plasmar todo aquello que Dios les había revelado. En sueños, en visiones. Ahora ellos tenían que empezar a escribirlo, empezar a transmitirlo, ¿verdad? Se lo transmitían al pueblo, pero también llegó hasta nuestros días. Esa misma revelación que ellos tuvieron llegó hasta nuestros días. Y a eso nosotros lo conocemos como revelación indirecta, porque no es que Dios nos está hablando directamente como a Moisés, pero sí Dios nos está hablando a través de su palabra, a través de lo que le reveló a Moisés, a través de lo que le reveló a los profetas. Así que eso es una revelación indirecta, pero de todas formas Dios se está revelando a nosotros, nos está mostrando su carácter, está quitando ese velo, está apartando ese muro de separación que causó el pecado entre nosotros. Porque acuérdate, Dios quiere ser un Dios comunicativo, Dios quiere tener relación especial con su pueblo. Y justamente por eso es que entonces Dios envió a los profetas revelándoles su voluntad. Ellos se inspiraron, escribieron todo lo que Dios les reveló y llegó hacia nosotros la revelación, que es la palabra de Dios,
que es la revelación indirecta, pero que de todas formas es revelación del carácter de nuestro Dios. Me gusta mucho pensar en la inspiración, ¿no? Porque cuando pensamos en la inspiración, me gusta pensar, por ejemplo, en los artistas que se inspiraban en un paisaje o se inspiraban en un modelo y hacían sus cuadros, pintaban, ¿no? Se inspiraban. Bueno, esto también es un propósito divino, tiene también como principal motor al Espíritu Santo. No es que los profetas dijeron, bueno, a ver, ¿qué voy a escribir según lo que Dios me reveló? Y empezaron a escribir. Por supuesto que no. Dios también estaba por detrás de este acto de inspiración, ¿sí? Y entonces me acuerdo también de la Facultad de Teología que, acuérdense, revelación es el acto divino de mostrar la voluntad de Dios al hombre, pero inspiración es el acto divino de mostrarle al hombre qué es lo que tiene que escribir, qué es lo que tiene que hablar al pueblo. Porque si el hombre solamente hubiera decidido escribir lo que a él le parecía, pues esto no hubiera sido nada más ni nada menos que solamente un libro de hombres, un libro escrito por hombres. Pero en el momento en el que el profeta se sentaba para escribir, en el momento en el que el profeta tomaba el lápiz, tomaba la pluma para poder empezar a escribir aquellos papiros y aquellas escrituras, estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no escribieron, y hay textos, ¿no?, que lo mencionan, ¿no?, que me gustaría poder leerlos, pero son una cantidad, ustedes se dieron cuenta que hay muchos textos, pero toda la inspiración ha sido traída no por voluntad humana, sino que el Señor habló, los profetas hablaron siendo inspirados por el Señor, ¿sí? Entonces, no es que a ellos se les ocurrió y escribieron lo que a ellos les parecía, sino que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo para que la revelación llegara hasta nosotros. Ahora, por supuesto, los que escribieron fueron seres humanos, hermanos, ¿sí? Seres humanos como tú y como yo, seres imperfectos que tenían equivocaciones, que tenían, en ocasiones se les pasaba un punto gramatical, o qué sé yo, algunas cosas se les pasaban. Así que cuando nosotros abordamos la Biblia, cuando tú abordas tu Biblia en español, posiblemente tú encuentres errores gramaticales, errores de escritura, de traducción, porque acuérdate que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en otros idiomas, que después fueron traducidas. Y por eso tú tienes la Biblia Reina Valera, tú tienes la Nueva Versión Internacional, tú tienes varias versiones de la Biblia que son traducciones que han llegado hasta nosotros. Y que cambian palabras, que cambian por supuesto algunos sentidos de traducción en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué es que Dios no dejó un libro que fuera completamente divino? Hubiera sido más claro para nosotros, hubiera sido de más confiabilidad para nosotros. ¿Por qué fue que Dios permitió que los seres humanos intervinieran en la escritura bíblica? Bueno, hermanos, porque para abordar la Biblia se necesita un proceso, se necesita una actitud que es la fe. Tú tienes que abordar la Biblia no solamente con lo que la Biblia dice de ella misma, sino con fe. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Tú lo estudiaste en la lección, ¿verdad? No podemos agradar a Dios, no podemos abordar la Biblia sin tener fe. Porque la Biblia no es un libro que va a hablar cosas comprobadas científicamente o que llevaron al microscopio y que tú puedes comprobar 100%. No es así. Tú no puedes comprobar científicamente que el cruce del Mar Rojo existió, o que Elías hizo descender fuego del cielo, o que Lázaro resucitó, o que el mismo Señor Jesucristo resucitó. Tú no puedes dar veracidad 100% de que eso fue así. Pero lo que tú sí puedes es vivir una experiencia con el Señor, tener fe en lo que la palabra de Dios dice y poder llegar a creerlo 100%, pero es a través de la fe.
Cuando tú abordas la Biblia con escepticismo, con incredulidad, la Biblia no tiene ningún tipo de efecto. Y por eso fue que Dios permitió que la Biblia fuera una parte humana, ¿cierto?, imperfecta, y una parte divina, perfecta. Pero cuando tú agarras la Biblia y lees Génesis, escrita por Moisés, y cuando agarras Apocalipsis, escrita por Juan, personas que vivieron en diferentes tiempos, que tenían diferentes culturas, que el avance del tiempo había sido abismal, pues tú te vas a dar cuenta que hay un hilo conductor, así como mencionábamos la escuela sabática anterior. Hay un hilo que conduce perfectamente a la palabra de Dios y que no se equivoca. Y eso te tiene que dar a ti seguridad de que la palabra de Dios, aunque es humana y tiene partes imperfectas, pues también es perfecta, porque de todas formas fue inspirada por el Señor. No sé si me estoy haciendo comprender. De paso, si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, también puedes hacer tu comentario. Aquí tenemos un equipo de producción que nos va a hacer dejar saber todos esos comentarios que pueden ser de mucho beneficio para nosotros. Bueno, así que bueno, eso es la inspiración. Bueno, ¿y por qué era que los profetas escribían? A mí me gustaría realmente, hermanos, que Dios me hablara personalmente. A mí sí es hermosa la Biblia porque me acerco con ella, pero y me instruye, pero a mí me gustaría realmente que Dios hablara al corazón personalmente. ¿Por qué Dios no habla a la mente? ¿O por qué fue que tuvo que dejar la palabra escrita? ¿Por qué fue que tuvo que dejar una Biblia? Nos lo había podido dejar en el teléfono, o no sé, hacer alguna otra cosa. Bueno, Dios dejó la palabra escrita y los profetas escribieron, porque la palabra escrita tiene un poder específico, tiene un poder grandioso. Y Dios mandó que los profetas escribieran la Biblia para nuestra enseñanza. Número uno, porque hay varias razones. Y la número uno es porque cuando tú tienes algo escrito, tú no te olvidas, ¿sí? Mira, cuando tú vengas aquí a la iglesia, que nuevamente podamos volver a reunirnos, si tú quieres sacarle provecho a las predicaciones, tú tienes que tomar papel y lápiz. ¿Por qué? Porque la concentración humana puede llegar a 10%, 20%, pero después muchas palabras quedan en el aire y después de un tiempo tú te vas a olvidar de lo que el pastor dijo o de la enseñanza. Lo mismo sucede para los estudiantes, porque es que nosotros tomamos nota cuando vamos al colegio, porque lo que queda escrito permanece en el tiempo, ¿sí? Y por esa razón fue que Dios no le dijo a Moisés: mira, yo quiero que le digas a mi pueblo los mandamientos, pero no quiero solamente que se los digas, sino que también se los dio escritos, y permitió que estuvieran dentro del Pentateuco. ¿Para qué? Para que eso perdurara en el tiempo. Porque si no hubieran quedado escritos, hubiera pasado lo mismo que sucede cuando jugamos al teléfono roto. Uno hubiera dicho una cosa, pero el próximo hubiera cambiado un poco la información, y durante tanto tiempo hubiéramos tenido un mensaje distorsionado. Mira, si aún con la palabra escrita sucede ese tipo de cosas, y hay tantas personas que creen tantas cosas acerca de la Biblia que están erradas, imagínate que la Biblia no hubiera estado escrita. Y por eso fue que Dios permitió que los profetas entonces tomaran el trabajo, se tomaran el labor de poder escribir los textos bíblicos para que llegaran a nosotros y que el mensaje de Dios no se perdiera. Y por eso fue que Dios permitió que se escribiera. Así que la número uno es para no olvidarnos, para que el mensaje permaneciera en el tiempo. Número tres, número dos, las escrituras son señales de referencia, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos el mensaje escrito, no podemos decir: no, es que Dios quiere tal cosa, o es que Dios permite que yo viva de tal manera. No, porque ya hay un escrito está, y bajo ese escrito está, ya no podemos argumentar, ya no podemos decir nada, porque esta es la base, esa es la señal de referencia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces yo ya no puedo argumentar diciendo: no, Dios permite que sea el domingo,
que sea el día de descanso. No, porque ya hay un escrito, hay una señal de referencia que nos menciona la voluntad de Dios. Y por eso es que es muy bueno poder tener entonces la palabra escrita. Número 4, es más confiable que el mensaje oral. Ya habíamos mencionado un poquito de eso, ¿no? El número 3, es más confiable que el mensaje oral. Porque lo que te mencionaba, ¿no? Cuando nosotros hablamos, la persona puede estar recepcionando o puede ser que no. Pero cuando lo tenemos escrito, la persona puede acceder al mensaje escrito en cualquier momento. Y por eso es que es de suma importancia tener la palabra escrita. Y número 4, el escrito llega a más personas, ¿sí? Yo soy colportor, hermano, y a mí me gusta mucho hablar de eso. Soy vendedor de Biblias y me gusta el colportaje porque ustedes saben que la iglesia en el tiempo de los pioneros, en el tiempo de la señora White, se le fue revelado a la señora White que ellos tenían que empezar a imprimir un pequeño libro y empezar a esparcirlo como hojas de otoño. Tenían que empezar a enviarlo a todas las naciones. Y por ejemplo en Colombia, en varios lugares de Sudamérica, el evangelio inició con colportaje. Llegaron los escritos, ellos los recibían, entendían esa verdad y entonces aceptaban el mensaje. ¿Por qué razón? Porque estaba escrito. Los escritos pueden llegar a muchas personas y fíjate que hoy la traducción de la Biblia ha llegado a muchísimas personas, casi que todo el mundo tiene un ejemplar de la palabra de Dios, puede tener acceso a la palabra de Dios de todas las maneras, y es porque está escrito. Y esa fue entonces la manera que Dios permitió que la palabra llegara hasta nosotros, para que nosotros pudiéramos tener, como el mismo Jesús dijo, un escrito está. Fíjate que también es una forma de poder enfrentar a Satanás, ¿no? Cuando tenemos una tentación, podemos responder como el Señor dijo, escrito está, y poder vencer entonces aquellas pruebas que Satanás nos coloca. En la otra parte de la lección, me gustó mucho, en la lección del miércoles, hablaba un poco acerca del paralelismo entre Cristo y la Escritura. Y es que hay varios paralelos, hay varias cosas que se parecen entre Jesús y la Biblia, ¿sí? Mira, por ejemplo, uno de ellos, Jesús es de origen divino, ¿cierto? Es Dios, pero cuando Jesús vino a esta tierra, hubo intervención humana, porque nació a través de una mujer, la Virgen María, ¿verdad? Así que fíjate que Cristo es una unión entre lo divino y lo humano, porque Jesús se hizo humano, pero no dejó de ser divino. Y la palabra de Dios le sucede algo parecido. La palabra de Dios es divina, porque su revelación es divina, pero fue escrita por seres humanos. Así que la Biblia también, así como Cristo, es una unión entre lo divino y lo humano. Y podríamos hablar de muchos otros aspectos, ¿no? Paralelismos que hay entre Jesús y la Biblia, entre la Escritura y la Biblia, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho esa parte donde dice, igualmente la palabra escrita de Dios, la Biblia, también se dio en un momento específico, en una cultura determinada. Al igual que Jesucristo, el tiempo no condiciona a la Biblia, es decir, no está limitada a un tiempo, un lugar específico, sigue vinculada a todas las personas de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, por ejemplo, vivió en un espacio determinado de tiempo, en un lugar determinado, pero eso no lo condicionó, sino que Jesús, hoy lo conocemos, y no fue que Jesús dejó de ser Dios por haber sido hombre, sino que Él permaneció siendo Dios. Y hoy conocemos a Cristo, y aunque Él murió y resucitó y pasó a la historia, ese evento, ¿cierto? Pero no dejó su trascendencia, no dejó de ser importante, sino que permanece en el tiempo y llega hasta hoy la historia de Cristo, de su muerte y resurrección, y hasta el día de hoy la tenemos. Asimismo, la palabra de Dios fue escrita en un tiempo, en un lugar determinados, pero llegan hasta nuestros días y permanece
La palabra de Dios permanece, así como Cristo. Así que fíjate que hay varios paralelismos, hay varias cosas que coinciden entre Cristo y la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios y Jesús se parecen. ¿Por qué son tan similares? Porque fueron los métodos que Dios eligió para revelar su carácter. Dios nos reveló su voluntad a través de la Biblia, pero también se reveló a través de la persona de Jesús, mostrándonos de que Dios no quiere ser un Dios que está allá lejos en el cielo, sino que Dios quiere ser un Dios que, aunque es divino, aunque es Dios todopoderoso, pero que también quiere estar aquí en medio de nosotros. Eso es lo lindo de la Biblia y es lo lindo de la persona de Cristo. Es un Dios que no se quedó en el cielo, solamente viendo cómo perecíamos en el pecado, cómo nos consumíamos por causa del pecado, sino que es un Dios que quiso ver, estar más allá y saber qué es lo que siente el hombre. Esto es la palabra de Dios, es la unión entre lo divino y lo humano. Esto es Jesucristo, es la unión entre lo divino y lo humano. Es un Dios que no quiso simplemente entender con su lógica qué es lo que siente el hombre después del pecado, sino es un Dios que se hizo hombre y se hizo pecado por nosotros. No sé si me estoy haciendo entender, pero eso es algo maravilloso, poder entender que Dios no es un Dios que está allá en el cielo solamente, sino que es un Dios que es relacional y que aún quiere tener relación con su pueblo. Así que fíjate que eso es lo hermoso entonces que tiene la palabra de Dios, que cuando tú estás en contacto con ella, vuelves al plan original. El plan original, por supuesto, no era que hubiera una Biblia, que fuera un libro. El Señor quería tener relación personal con nosotros, quería estar en contacto especial con nosotros. Pero por causa del pecado, pues hubo una separación y por eso surgió la palabra de Dios. Pero cuando tú abordas la palabra de Dios y entiendes el mensaje bíblico, entonces nuevamente hay ese mismo propósito que había en el Edén: relación personal, que es lo que Dios tanto ha querido restaurar en la humanidad. Eso es lo que Dios ha querido durante tanto tiempo: restaurar la relación entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Eso es lo que Dios desea. Dios no desea que tú estés lejos de Él. Dios quiere que tú estés cerca de Él, que haya un compañerismo, que haya relación. Y por eso fue que Jesús bajó a la tierra y se hizo hombre, para que nosotros no lo viéramos a Dios allá lejano, distante, sino que lo pudiéramos tener aquí cerca con nosotros y saber que es nuestro Dios que tanto nos ama. Y por eso nos dejó su palabra, para que diariamente tú y yo podamos estar en comunión con nuestro Dios, y cuando Él vuelva, entonces ya no haya la escritura, la escritura pasa a una segunda fase y ahora tengamos una relación personal cara a cara con nuestro Dios. Yo creo que eso es lo que todos queremos, ¿no? Relación personal con Dios. Oh, qué lindo sería poder tener a Dios cara a cara, ¿verdad? Que ahora Él sea el que nos instruya, que ya no sea la Biblia, porque la Biblia es muy linda, pero la Biblia es un libro que va a ser pasajero. Un día vamos a tener ahora relación personal con nuestro Dios, y este es el propósito divino para el ser humano. No te lo pierdas, hermano, no te pierdas de esa oportunidad de tener relación personal con el Señor. Aquí en la tierra, a través de su palabra, a través de la oración. Pero permite que un día nos podamos encontrar en el cielo con el Señor y que ahora sea Él instruyéndonos cara a cara. Eso va a ser algo espectacular. ¿Oramos, hermano? Oremos. Nuestro poderoso buen Dios que estás en los cielos, muchas gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad de este lindo repaso. Oh Señor, gracias por tu palabra, porque aunque habíamos arruinado todo, aunque ya no había más oportunidad de que nosotros tuviéramos salvación, tú un día dijiste: no, yo no quiero cortar mi relación personal con mis hijos. Y decidiste revelar a los profetas, a tus santos hombres, revelar tu voluntad, revelar tu carácter.
Y ellos en inspiración decidieron escribir, y la Biblia llegó hasta nosotros. Todos esos escritos de los profetas llegaron hasta nosotros para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección. Y hoy tenemos aquí la palabra de Dios. Hay gente que la lee, que la estudia todos los días, pero hay gente que no quiere, que no le encuentra sentido. Porque cuando la abordan, cuando agarran la Biblia para leerla, se aburren, no le encuentran sentido. Es porque les hace falta fe. Es porque les hace falta entender que en ese momento que toman la Biblia es un acto de que el Espíritu Santo nos tiene que inspirar a poder entenderla. Por eso, Señor, yo te pido para que cada uno de los que estamos en esa señal, para todos los miembros de tu iglesia, podamos hacer de la Biblia nuestro objeto de mayor importancia, que podamos hacer de la Biblia lo más importante en nuestra experiencia, y que diariamente podamos tomar tiempo para tener relación, porque este es tu propósito, es restaurar, es subsanar la herida que fue hecha por el pecado, es curar ese abismo eterno que nos causó el pecado, porque tú quieres tener relación nuevamente con tus hijos, y es a través de tu palabra que lo podemos lograr. Por eso permite que nosotros podamos ser cristianos que amemos la Biblia, que podamos conocerla, estudiarla, conocer cada aspecto de ella, porque finalmente si la conocemos a ella, entonces conoceremos a la persona de Jesús, que no es un Dios distante, sino que es un Dios que quiere tener relación personal con cada uno de nosotros. Bendícenos y acompáñanos, lo rogamos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido, y nos vemos entonces en la próxima lección. Ojalá que ya nos podamos reunir en clases de escuela sabática, pero si no, pues nos estaremos viendo en la próxima lección de escuela sabática. Dios les bendiga.